Pensar y buscar hasta el final. En las últimas semanas de este mes nos ha surgido en el interior una interesante pregunta. ¿Es importante preguntarse sobre todo lo que existe? Si me pregunto por todo esto, ¿puedo hacer una síntesis de todo? Por lo pronto creo que es una pretensión bastante fuerte, pero al menos podría decir o preguntarme por elementos centrales en la existencia. No sé si se entiende, pero debería decir que en la vida de cualquier persona sin ser filósofo debería existir una concepción o al menos una pregunta por cosas esenciales. Entiendo por cosas esenciales las preguntas por Dios, la existencia, el mundo, el porqué de las cosas, la importancia de la moral y la ética, la economía, entre otras cosas. Al intentar saber sobre estos elementos y responderlos de una manera u otra, debo aceptar que no siempre serán respuestas adecuadas, pero los intentos siempre son buenos. Quiero decir que intentar resolver problemas o preguntas esenciales es muy importante, porque la razón humana debe hacer un esfuerzo constante por superarse o al menos querer saber sobre muchas cosas. Es cierto que ya los filósofos han realizado una interesante búsqueda, pero esto no le quita que se siga indagando y buscando sobre los elementos fundamentales de la vida. El pensamiento que indaga. Se puede definir al pensamiento humano como el pensamiento que cuestiona, que indaga, gracias a que el ser humano piensa, y de ahí surgen las preguntas claves de toda la vida. Se sabe que no todas las preguntas serán contestadas, mas es importante tener una concepción general sobre temas importantes. Eso no quiere decir que no se viva por eso, pero considero importante que todo hombre que siente y razona pueda tener una concepción de grandes temas. Para mí, ¿cuáles son los dos grandes temas? Esos dos grandes temas son Dios y el universo. Dentro del mundo están las cosas en general. El universo, el conocer, la existencia propia del sujeto, la vida política, la vida ética, la ciencia, la cultura, sobre todo lo que el hombre percibe, pero también elementos que no siempre puede percibir, por ejemplo, el universo en su totalidad. ¿Se puede decir algo sobre los dos grandes temas? Si bien es cierto que no se puede decir todo, se puede decir algo, puesto que la razón que cuestiona e indaga es capaz de conocer. De Dios se sabe muy poco, pero la vida, la existencia, reclama a Dios, demanda la existencia de un ser superior que ha hecho el mundo, es decir, Dios, creador del mundo. Desde la lógica se puede demostrar. Pero también se puede preguntarse si realmente existe Dios. Se sabe que muchos pensadores, psicólogos y filósofos han negado con razones lógicas la existencia de dicho ser, y otros lo han reafirmado, algunos han preferido no hablar de él. Jean-Paul Sartre, Freud, Feuerbach, Marx, entre otros pensadores han negado la existencia de Dios. Ahora bien, hay que creerle a estos pensadores. Las personas que buscan razones para no creer en estos pensadores encontrarán apoyo fuerte. Los que prefieren seguir buscando la verdad seguirán hasta encontrarla. Los límites de la razón. Estos pensadores han elaborado un sistema filosófico ordenado, estructurado, pero solamente cabe una pregunta. Detrás de la estructura de lógica, ¿no hay errores? Realmente los mismos filósofos se han dado cuenta que la razón tiene muchos límites. Por tanto, Dios no puede encasillarse en palabras de un pensador humano, pues Dios escapa de la razón humana. La razón humana no tiene las suficientes fuerzas ni el suficiente argumento para refutar la existencia de Dios, pues la razón no es tan poderosa que pueda trascender el tiempo y el espacio y llegar a Dios, o traspasar sus límites y decir que hay más allá de la categoría tiempo-espacio. Las formulaciones humanas que niegan a Dios no están seguras
de lo que dicen. Entonces, ¿cómo saber algo sobre si existe o no? Si la razón no puede pasar sus límites. Hay que pensar coherentemente las cosas del mundo. Por ejemplo, cuando se observa la naturaleza, cuando se ve el orden del universo, cuando vemos las cosas a las que podemos tener acceso, solamente nos podemos preguntar si, ¿qué saben los científicos? Y los científicos saben que el universo tiene todos los elementos necesarios para subsistir y mantenerse. Lo que se está diciendo es que hay un orden entre materia y energía, hay vamos a decir, un equilibrio. Entonces, en el universo, para que éste pueda mantenerse, no puede faltar ni sobrar ningún elemento de la naturaleza. Eso es lo que permite que el universo se mantenga, subsista. Además, hay maravillas en el universo, hay plantas, hay animales, hay seres naturales variados, distintos, y que tienen una función correcta, sobreviven, viven. Entonces, todas estas cosas, por más que se diga, no pueden ser obra de un azar ni de una evolución sin planificación, porque hasta en la vida misma nos damos cuenta de que grandes genios están detrás de avances científicos. Por eso sabemos que la ciencia, el arte y sobre todo las cosas que quedan maravillosas son fruto de un ser humano con planificación, genialidad y talento. Ese argumento de analogía pues puede llevar a la persona a pensar coherentemente que detrás del universo hay un genio superior que debió haber creado un mundo complejo como lo es nuestro mundo. Hablemos de la experiencia de los milagros. Se sabe que muchas personas han sido curadas y que la ciencia no ha encontrado la respuesta a esto. La razón en medio de un milagro queda sin palabras. Eso da pie a pensar que lo que conocemos es demasiado pequeño en relación con lo que ignoramos. Entonces, hay veces que no podemos ni siquiera comprender cómo una persona puede ser sanada de manera milagrosa. Aunque se atribuye a lo psicológico, eso no tiene ninguna lógica porque de lo psicológico, o sea, el hecho de que usted se sienta sano no necesariamente significa que esté sano. Lo que hay es un misterio detrás de los milagros. ¿De qué depende creer? Bueno, depende de creer en un ser superior. Depende de una decisión personal. Depende también de creer o no a las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser un objeto moldeado y tratado y manipulado por la razón humana, pues su misma descripción nos hace ver que los límites que tiene la persona, que tiene el ser humano. Creer en la revelación. La teología sostiene que la Sagrada Escritura es una revelación del mensaje de Dios. Por eso creer depende también de lo que Dios ha comunicado al hombre, creer a esa revelación. Entonces, la creencia, la fe es una decisión personal, es una revelación. ¿Puede un filósofo tener fe? Bueno, la razón recorre diversos caminos. Algunos pensamientos de la razón llevan al ateísmo, pero hombres que conocen, que saben los límites de la razón, sabrán reconocer al menos dos cosas. Uno, que no saben nada de Dios, y segundo, que la existencia del mundo es complejo y que también junto con los milagros hay cosas que escapan de la ciencia, los milagros y la complejidad del mundo. Entonces, todo esto puede dar pie a que hablemos o que se hable de un ser superior a los hombres. Se puede decir algunas palabras de Dios, pero no conocerlo en absoluto. No se puede conocer en absoluto, pero por lógica sí se puede demostrar la existencia de Dios.
¿Y qué es el mundo? Se debe iniciar diciendo que la palabra mundo se refiere en este sentido a una complejidad de elementos que forman parte de la vida del ser humano. Esos elementos son el universo, ahí entra lo conocido y lo desconocido, la comunidad humana que está dentro del universo, la vida política, la vida pública del ser humano, la ética para una convivencia entre los hombres, la vida práctica de los hombres, el pensamiento, la ciencia y la filosofía, que son estrictamente elementos o cosas humanas. Entonces la filosofía es parte de la indagación y la reflexión, junto con la ciencia también, buscan conocer más sobre el universo, sobre todo lo que implica el existir. El universo entonces se habla de lo conocido, lo que se puede percibir, y aquello también desconocido en el universo que no siempre se puede percibir. Es cierto que la ciencia humana ha llegado a conocimientos importantes en el universo, llegando a conocer dimensiones antes no mencionadas, no conocidas. Hay nuevos planetas, nuevas estrellas, y uno de los logros más importantes es llegar a la Luna del siglo XX, el acontecimiento fundamental del siglo XX, uno de ellos, porque hay otros. También tenemos entonces un conocimiento en evolución. Poco a poco el hombre entonces va conociendo, va sabiendo algo más sobre el universo, y aunque haya conocido, también se sabe que hay mucho misterio dentro del universo y que no se pueden llegar a descubrir tan fácilmente. O sea, ahora se está hablando de que el universo se expande, pero los científicos, los grandes pensadores de la astrofísica son los que manejan el tema. Lo que se quiere expresar en este discurso es que prácticamente no podremos conocer todo, aunque vayamos conociendo. Se tardaría demasiado millones de años en conocer más sobre el universo.